y que escuchar depende de qué canción, depende de qué momento, cambia el día. Y si es ñoña y nos gusta, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Queremos refugiarnos en lecturas que no nos muestren aún lo doloroso de vivir. Soy Jimena Marcos. Yo soy muy fan de Low Cozy, no me voy a esconder, sobre todo en las épocas que peor lo paso, que en mi caso, por ejemplo, son las Navidades. Por ejemplo, ¿cuál diríais que es el libro que más nos han recomendado? ¿Qué dices? ¡Qué maravilla de libro! Hoy en El País, cultura para sentirse bien o mal. Tomaso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Pues ayer vi una película que se llama Come See Me in the Light, que está producida por Tig Notaro y que está nominada a Mejor Documental en los Oscar, que va de muerte, Ahora empezamos bien esto. de cáncer, Joder. y ayer me pasé el día llorando. Y con eso vienes a este podcast que va de lo contrario, más o menos, ¿sabes, no? Exacto. Te he invitado otro mes aquí. Tomaso Koch, ya sabéis que es el altavoz del periódico, el que trae las recomendaciones culturales del mes. Tomaso, dime, hoy vamos a hablar de tristeza, claro, porque estoy yo in the mood. Totalmente también. He subido de altavoz de mi sección a altavoz del periódico. Voy como Sí, ascendiendo. vas escalando. Está muy bien esto. En realidad ahora te cuento de qué hablamos, pero primero tengo una pregunta, muy en realidad en la línea de lo que contabas. ¿Vale? ¿Tú dirías que eres feliz? Genial, pues muy buena pregunta para hoy. Creo que soy feliz, y aquí voy a hacer mi disclaimer sociopolítico, a pesar de condiciones laborales cuestionables, la vivienda tremenda, cómo está la situación, el auge de la extrema derecha, un futuro que parece estar abolido, pero entre eso pues siento que sí, que más o menos soy feliz. ¿Tú eres feliz? Sí, yo diría que sí. Y lo preguntaba porque en realidad, preparando el podcast, descubrí, no tenía ni idea, de que el 20 de este mes es el Día Internacional de la Felicidad, Vale. que lo promueve la ONU, no es que me lo haya inventado yo, y tampoco sé, al principio me pareció como muy bonito, luego pensé que es una cosa que te pone un poco de presión, ¿no? Que ese día tienes que estar como súper feliz, pero bueno, el caso, que no, me estoy enrollando mucho, que hoy vamos a hablar de cultura feel good, o sea, para hacerte sentir bien, y cultura feel bad, para hacerte sentir mal. Y también un poco de si somos un público, pues eso más que nos ha vuelto más rancio o más blandito. En tu caso, yo sé que tú eres hater y entonces ni hace falta plantearlo. Siempre me dices eso, soy hater. Es verdad que he sido hater durante estos meses de los videojuegos, que me estoy tranquilizando con eso, porque cada vez ya te dije que era más. Yo siento que soy más escéptica. Pero a raíz de esto que hablabas, hace poco hablaba con un colega de si habíamos perdido la capacidad de conmovernos, ¿no? Y pensaba en una historia que creo que contaron los Todopoderosos hace 1000 años, en un episodio que hicieron sobre Roald Dahl, que decía que Roald Dahl llevaba a su mujer, cuando estaba embarazada, él tuvo como 4 o 5 hijos, y decía que la llevaba a ver cosas bellas, ¿no? Al campo, al teatro, a escuchar música clásica, a escuchar ópera, porque decía que así sus hijos iban a nacer más felices o por lo menos más sensibles a la cultura. Te tengo que preguntar también a quién vas a traer hoy, ¿no? Déjame citar, ya que citabas a Roald Dahl, ¿Sí? decía también que él conjuraba con los niños en contra de los adultos, que es una cosa que me parece maravillosa es y muy muy fan de eso. Me he traído un crossover para seguir con los anglicismos y Me ya encanta. paro, porque en este país los odiáis, en Italia por desgracia los utilizamos mucho. Pero bueno, se han venido Brenda Valverde y Yolanda Clemente. Hola, Buenas. Brenda. Hola, Yolanda. chicos. Hola. Felices también a pesar de todo lo que dice Jimena. Pues entre otras muchísimas cosas que hacen en el periódico, también hacen se encargan de la newsletter Correo Sí Deseado, que os recomiendo mucho, yo la sigo, y que trae cada semana buenas noticias. Y aparte, déjame decir, para los oyentes, tú lo sabes, pero los oyentes no, son súper majas, que también suma, y aparte para su newsletter, claro, es coherente. Si fueran muy antipáticas, pues igual la newsletter quedaría mal, ¿no? ¿Cómo surgió vuestra newsletter? Pues hace como 4 años un equipo de compañeras
con Mariluz Peinado a la cabeza, planteamos esta idea más desde el punto de vista de lectoras que desde el mundo de vista periodístico, porque estábamos hartas de que los primeros scrolls del periódico fuesen siempre malas noticias, sentarnos a ver un informativo y que fuese todo el rato drama. Entonces, y además nosotras éramos unas fieles defensoras de que publicamos también historias bonitas. Lo que pasa es que están tan escondidas, publicamos tanto a lo largo del día, que pensamos en hacer este formato, que lo que hace es bucear semana a semana en lo que ya publicamos, unir las historias bonitas, constructivas, que ofrecen soluciones, los consejos útiles para la vida, reunirlos en una newsletter que se puede recibir de manera gratuita. Ya son más de 51.000 lectores los que lo reciben. ¡Ole! Sí, estamos muy contentas. Y cada martes, bueno, pues recibes eso. Además tenemos ahí un pequeño espacio en el que los lectores nos mandan sus propias buenas noticias y bueno, es que tenemos una comunidad maravillosa porque nos escriben todas las semanas y es genial. Sí, yo llegué más tarde al proyecto, pero es que me parece apasionante. O sea, cada semana que te toca hacer la newsletter, que tienes que ir bicheando a nosotras mismas, nos transmite buen rollo y acabamos la semana de mucho mejor humor. O sea, en las últimas semanas hemos contado la historia de un queso que lucha por su comunidad, la historia de cines que siguen abiertos y consiguen hacer barrio. Todo eso a nosotros nos transmite muy buen rollo y es lo que queremos también que le transmita a los lectores de la newsletter. Me lo estáis contagiando, porque yo confieso, a ver, por un lado yo soy súper fan de Pequeña Miss Sunshine, de Love Actually, de La La Land. Se ríen de mí porque lloré con Cinema Paradiso, lo reconozco, sí, es verdad. Que no Todos hemos llorado con Cinema Paradiso. Paradiso, Tomaso. Pero a la vez, confieso que un poco preparando esto venía como muy a la contra, pensando, el feel good, todo mal, no sé qué. Y luego esta semana me ha sucedido que empecé a ver Ted Lasso, que es una serie que está en Apple TV para quien no la conozca. Oi, mate, there's you. I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. Que es sobre un entrenador, en principio, en realidad, de rugby o de béisbol, ya ni me acuerdo, que es, sin embargo, se va a entrenar fútbol, o sea, un equipo de fútbol en Inglaterra, y el caso es que el tipo, aparte de que no tiene idea de fútbol, es súper mega majo, o sea, la persona más maja que te puedas echar a la cara. Y a veces es un poco irritante, la verdad, toda la serie es demasiado buenísima. Y entonces hay un punto en el que durante un funeral una madre le pregunta a una hija, ¿es más importante ser amable o tener razón? Y me dejó como pensando mucho, no sé qué opináis. Bueno, yo la verdad es que llevo buscando activamente cultura feel good desde hace años y de hecho cuando pensaba en qué traeros aquí de recomendaciones me he dado cuenta de que en este año, que no llevamos mucho tiempo, pero es verdad que solo he leído libros que he buscado que me pusieran de buen humor. Me he leído El nuevo viaje del Principito, que es la secuela oficial del Principito que leí cuando era pequeña y que me ha hecho estar otra vez en ese lugar seguro y reencontrarme con un amigo de la infancia. Y bueno, y también me he leído el libro del accidente de Blanca la Casa, que lo vi muy recomendado y yo también lo he recomendado porque la verdad es que es como si una amiga te estuviese contando una historia en 800 audios de WhatsApp que nos mandamos mis amigas y yo, pues es algo así, pero escrito y muy divertido. Yo, ante la pregunta de si es mejor ser buenista o tener razón, Ser amable, ¿eh? Ah, claro, ser buenista. Ya lo estabas ya llevando le he puesto a tu una terreno. connotación. Yo ya lo llevo a mi terreno. Ser amable. Yo siempre creo que es mejor ser amable, ¿no? Ser amable siempre. Tener razón la puedes tener, pero bueno, tú eres amable con los demás y creo que que generas un buen rollo alrededor, que no es necesario acabar con eso. ¿Tú tienes, Yolanda, alguna obra feel good favorita? Yo lo que he preguntado es a los compañeros de alrededor en la redacción esta semana, como íbamos a hacer el podcast, dije, oye, a vosotros algo que os ponga de buen humor. Y me ha hecho gracia y muchísima gente me ha dicho poquita fe. Sí, no, si al final nos llevamos 4 mierdas. Todo lo que habíamos reunido en nuestra vida para él eran... Nada, 4 mierdas. Y así todo el rato. Nos vamos a llevar pocas cosas. 4 mierdas. Y luego me han recomendado los Darrell, los Bridgerton, que sí que es una obra muy feel good, que genera buen rollo, que todo es buena onda. Pero me ha sorprendido que otra gente, lo que cuando le preguntas por hacer algo que te genere buen humor, algo que cuando has tenido un mal día llegas a casa y dices, me lo pongo porque me han dicho dramas coreanos. O sea, tengo 2 compañeros que me han dicho, yo llego a casa y me pongo un drama coreano y se me arregla el día. Ya, total. Estaba pensando en eso que has dicho de poquita fe y otra película que también está nominada es Balearic de Ion de Sosa, que es un poco la sensación que
te hace sentir es como que eres un poquito mejor a los demás o a lo que estás viendo. No sé si desde la superioridad moral de, yo soy mejor, yo soy más lista, más inteligente, más feliz. ¿Tomás o tú? ¿Qué? Yo no, aparte tú, Yolanda, has hecho deberes mejores que los míos. Yo me he limitado a ir a ver una lista que hizo The Guardian con varios de sus críticos que de alguna forma confesaban, que luego parece claro que está mal, es como un placer culpable, ¿no? Tener tus pelis feel good, que tampoco no pasa nada. Entonces, claro, salían las típicas Paddington, Amélie, que tiene muchos odiadores y muchos adoradores, que es curioso porque El Principito que tú citabas antes también, o sea, lo adora la buena parte del planeta, pero hay gente que lo odia mucho, ¿eh? O sea, y yo recuerdo, claro, una entrevista, hice un reportaje sobre El Principito y entonces, claro, hay gente que plantea que es súper ñoña y entrevisté a una profesora que es súper fan y decía, ¿y si es ñoña y nos gusta, qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Aunque lo fuera, hipotéticamente. Pero bueno, y luego me han amenazado de muerte Clara, Ángela, Brasha y Enrique Alpañés, nuestros compañeros, si no cito Hated Rivalry, que es como la serie que es un fenómeno, que se ha vuelto fenómeno. Yo no era consciente, me lo han contado ellos. Vale. Me ha enseñado Enrique su teléfono donde las últimas conversaciones durante semanas con Clara son solo exclusivamente sobre esta serie, que es una serie pequeñita canadiense que se ha vuelto un fenómeno, lo ha dicho también Pedro Pascal, por ejemplo, que le gusta, que va sobre dos chicos que son estrellas del hockey y a la vez pues emprenden una relación sexual al principio que luego se vuelve de amor. A mí también me la han recomendado la última semana, o sea, debe ser... Mira, pues será que... La vemos. Y además le he preguntado a nuestra compañera Laura Fernández, que es escritora y colaboradora del periódico, porque ella hizo un reportaje sobre el auge de esta literatura, siento el otro anglicismo, cozy. Para quien no lo sepa, literatura cozy es acogedora, que te sientes reconfortado. A ver qué nos cuenta. Hace un tiempo detecté, cuando iba a la librería, que buena parte de los libros nuevos que se publicaban o que había un espacio concreto para ciertos libros que luego descubrí que se llamaban cozy books, libros feel good, y me propuse entender por qué estaba pasando y por qué era un auge. Y entonces estuve hablando con diversas editoriales que publican estos libros en España y en concreto con Salamandra, que es una de las editoriales que los publica, y con su editora Nick Lapointe, que me dijo que sí, que esto es una moda sobre todo anglosajona, todo nos viene de allí en realidad, que lleva un tiempo publicando una buena cantidad de estos libros japoneses, porque sobre todo, bueno, japoneses y también coreanos, porque sobre todo después de la pandemia, el mundo, pues habíamos empezado a buscar lecturas que nos ofrecieran, decía Nick, un refugio emocional. Historias que no solo te entretengan, sino que te cuiden de alguna forma, ¿no? También en este contexto triunfan los libros de cozy crime, la narrativa de misterio amable también. Nos hemos vuelto todos un poco japoneses, se dice, ¿no? Esa sensación de que el exterior nos hace daño y queremos refugiarnos en lecturas que no nos muestren aún lo doloroso de vivir, de estar vivo en el mundo y las cosas horribles, sino las cosas buenas. Es un poco como la película de Wim Wenders, de Perfect Days, yo lo entendí un poco así, que es, ok, tengo que hacer una serie de cosas que no me gustan, el mundo es así, pero de repente miro alrededor y descubro que hay belleza, que la belleza me rodea, ¿no? Y que escuchar, depende qué canción, depende qué momento, cambia el día, etcétera. Es como un cambio de rumbo en lo que a la narrativa se refiere y dice mucho de cómo de sobreestimulada está la sociedad y del punto de hostilidad colectiva al que nos enfrentamos, ¿no? Libros de estos son, por ejemplo, los libros de Satoshi Yagisawa, como Mis días en la librería Morisaki, Los misterios de la taberna Kamogawa, también de Hisashi Kashiwai, y Antes de que se enfríe el café, de Toshizaku Kawaguchi. Los apellidos son un poco difíciles de pronunciar. El éxito es evidente por cómo vivimos, ¿no? Por toda la avalancha de malas noticias constante. Es una corriente que acaba de empezar, según las editoriales, y que vamos a esperar más de este tipo de libros continuamente a partir de ahora. Y no solo imagino que libros, esto se irá extendiendo poco a poco y habrá una parte ya de la ficción o de la cultura dedicada a libros que no solo entretengan, sino que también cuiden, como dice Nick Lapointe.
Pues con esto de Cozy, además, encontré hace poco un estudio que decía que varios de los videojuegos más descargados de 2025 tenían esa palabra, como si fuera algo que a lo mejor necesitamos, ¿no? Un poco de calor humano, de tranquilidad, de confort. Y... Bueno, yo soy muy fan de lo cozy, lo puedo... O sea, no me voy a esconder. Sobre todo en las épocas que peor lo paso, que en mi caso, por ejemplo, son las Navidades. Entonces me construyo ahí un mundo cozy que es suficiente con lo de fuera, y soy esa persona que vuelve a ver Love Actually, que las has mencionado antes, Solo en casa, todas las películas de Netflix en la que una chica vuelve a su pueblo natal a salvar una librería y se encuentra con su primer amor. Y a ver, esto que voy a contar es un poco bajonero, pero bueno, tiene su fondo bonito, ¿vale? Venga, a ver. Allá por 2021, pues el cáncer entró en mi vida, y entonces yo de manera como protectora, por así decirlo, y en ese momento no me di cuenta, solo veía cosas que me ponían de buen humor y que además eran series y películas libres de tramas de cáncer. Después llegó a la vida de una amiga, llegó a la vida de otra, y entonces yo construí una lista que ha ido rulando, que son de ficciones libres de tramas de cáncer, para que a nadie le dé ese pellizquito que me daba a mí, que me hacía parar la película o parar la serie y cambiar. Me encanta, qué bueno. ¿Y no la has compartido en Correos y Deseado? No. Porque seguro que mucha gente que lo está escuchando ahora dice que se rule la lista. Pues la verdad es que no. En Correos y Deseado hemos pedido en los 2 últimos años, para el 23 de abril, el Día del Libro, que los lectores nos mandaran sus recomendaciones. Y nos mandan muchísimo de libros de autoayuda, de cozy. Pero nos llama la atención, por ejemplo, ¿cuál diríais que es el libro que más nos han recomendado? Mi persona vitamina. No. Uy, buena elección, ¿eh? No sé si se titula así, pero... Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza. ¿Qué dices? Qué bueno. maravilla de libro. Que es un libro muy cortito, pero es muy lectores. divertido. Sí, son nuestros lectores de Correos y Deseado, que son muy top. En realidad es que son como cosas, eso lo decíamos antes, como importantes, ¿no? Aparte de que, insisto, a mí Love Actually me parece muy buena película, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero como que no sé si encima en esta época, no sé, como que he ido recopilando como muchas declaraciones recientes. El otro día Rufián en una entrevista con, bueno, ahora Rufián sale por todos los lados, ¿no? Pero le citamos aquí también. Pues en una entrevista aquí con El País decía que está de moda ser chungo. Y yo recuerdo hablar hace años con Guillermo del Toro en el Festival de Venecia, que decía que la emoción es el nuevo punk, que es algo que ha dicho también recientemente, la ternura es un nuevo punk, Joaquín Trier, el director de Valor Sentimental. Entonces yo no sé si eso, si también como que nos hemos vuelto más rancios, o si está mejor visto ser odiador, ¿no? Que te tienes que dar una cierta dignidad, y si te gustan mucho las cosas, pues eres un flojo o algo así. No sé qué pensáis. Sí, bueno, yo mira, el otro día vi la película de La Cena, que también está nominada a los Goya, y mi marido comentó, pues me ha gustado muchísimo, pero tanto como para un Goya, y ya le dije yo, porque es comedia, y ya tuvimos como ese debate el eterno debate Sí. de... Pues sí, efectivamente. Que es verdad que la cultura siempre se denosta mucho las cosas amables, también en el pop, ¿no? Que parece que... O los bestsellers, que parece que hacer una cosa sencilla y que sea asequible para todos, o que sea mainstream y que todo el mundo le guste, es más tonto por ello. La película española más importante de 2025, podríamos decir que es Los Domingos o Sirat. La más vista es Padre no hay más que uno. Y luego... La entrega 5, además. O sea, todas las entregas de Padre no hay más que uno han sido respectivamente... La que hemos hablado de La Cena, un funeral de locos sin cobertura. ¿Por qué la gente va a ver eso en vez de ir a ver Sirat, que es un drama, o Romería? Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Toraya, ¿no? ¿Estuviste investigando? Bueno, es lo que leí en el diario de mi madre. Pues ahí queda, mira, otra pregunta. Y os voy a lanzar otra más. Yo sigo la newsletter de Pau Brunet, que es especializada, habla sobre la taquilla de cine. Y entonces hace poco en una newsletter hablaba de la maldición de la posmodernidad, que es algo que suena muy solemne, pero lo que venía a decir un poco es que a fuerza de cuestionarlo todo, de mirar mucho la literalidad de absolutamente todo, pues hipersimplificamos. Y por ejemplo, él citaba cuando el año pasado, o hace 2, ya no me acuerdo, Leticia Dolera dijo que Anora era una película que ganó el Oscar, que romantizaba la prostitución, que era una lectura claramente un poco demasiado simple, digamos. Y hablaba de sobresimplificar y polarizar. Y también me hizo pensar, no sé si seguisteis, hubo una polémica de estas que surgen en redes con el vídeo de pantomima full Infeliz Navidad, que era un vídeo que se reía de la gente que le gusta mucho ir a ver las luces de Navidad. Hemos bajado al centro porque habrá que ver las luces y así salimos del barrio también. Ella es más navideña, a mí tanta vida me agobia. Mira, han puesto esto peatonal.
igual que se han reído de absolutamente todos los colectivos y todas las tribus sociales y todo, pero la gente se lo tomó muy a pecho, como con mucha literalidad. Y entonces, claro, la pregunta ahora es exactamente la contraria de lo de antes. O sea, nos hemos vuelto demasiado, en lugar de demasiado rancio, como demasiado blanditos, que no queremos al final. Parte de la buena cultura te tiene, yo creo, que llevar a un lugar incómodo, a cuestionarte cosas, a estar inseguro, a plantearte preguntas más que respuestas. No sé si eso ahora no lo queremos. O sea, rehuimos un poco de esto y queremos un lugar una zona de confort más que otra cosa. Creo que vivimos ya en una realidad muy complicada. O sea, abrimos un periódico por la mañana y está lleno de guerras, de asesinatos machistas. Entonces creo que también buscamos una cosa que nos dé una parte amable, ¿no? Ver una película que te haga pensar, sí, pero también tienes un día que a lo mejor te apetece ver Love Actually. O sea, muy a favor de Love Actually también. O sea. Aunque yo valoro mucho cuando algo me deja poso, de esto que vuelvo a los 3 días a pensar, a la semana, y digo, joder, qué bien. Qué bien que sigo dándole vueltas a estos y que me impulsa a recomendarlo y a plantear un debate. O sea, bueno, sí, creo que nos hemos vuelto más cómodos, pero yo sigo valorando lo que me saca de mi lugar seguro. Yo creo que tenemos más miedo a lo que opinen los demás sobre nuestra opinión, ¿no? Porque hablamos de la homogeneización y de esta como cultura mainstream, pero es verdad que los algoritmos premian mucho las recomendaciones que tiene todo el mundo, ¿no? Como lo que le gusta a todo el mundo. Cuando tú vas a comprar un producto en internet es lo que le gusta a todo el mundo. Cuando escuchas algo en redes sociales, en Instagram, es lo que le gusta a todo el mundo. Entonces, decir algo que pueda salirse de la norma, yo creo que nos autocensuramos un poco por no dar nuestra opinión sincera. Yo creo que pasó mucho con Sirat, que al principio hubo un boom de todo el mundo encantado, flipando, hasta que llegó los primeros que lo criticaron y ahí como que se validó tener ¿no? ese hate, supongo, al pobre Oliver Lasse que está recibiendo por todas partes, y ya nos volvimos hacia el otro lado totalmente, ¿no? Como que no había diálogo, era o me encanta Sirat o odio a Oliver Lasse, y no hay como intermedios. Pues me estaba pensando también en un curso de escritura que hice hace poco, que sé que tú, Brenda, también hiciste en la Escuela de Escritores aquí en Madrid. Pues nos recomendaron leer Klaus y Lucas, de Agota Christoph, que es un libro, por otro lado, maravilloso, durísimo, sobre la deshumanización que generan las guerras. Y entonces, nada, luego fuimos a la clase a comentarlo, y entonces una compañera dijo que no le había gustado el libro porque era demasiado duro. Y el profesor, el pobre, abrió los ojos como platos en plan... O sea, le planteó, pero ¿cuál es la asociación? ¿Por qué haces una asociación entre demasiado duro y que no te haya gustado? Y no sé si, claro, al final una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. Y es algo que yo, como tengo que ocuparme también mucho de literatura infantil y sobre todo infantil, veo mucho libro que trata de sí o sí convencer a los niños de que tienen que estar súper contentos y ofrecerles una imagen súper mega edulcorada de todo. No vaya a ser que sientan un poco de incomodidad, y eso se corre riesgo de asociar como que bueno o buenista con que te guste necesariamente. Nosotros, por ejemplo, o sea, un poco en esa línea de no blanqueamos, o sea, en Correos y Deseados no tratamos de blanquear la realidad. Sabemos que hay una realidad malísima. Lo que pensamos es que hay parte de esa realidad que puede ser buena y que no la estamos contando así. Y sí, claro que hay cosas malas, y claro que hay que contarle a los niños que pueden estar tristes y se pueden cabrear, no pasa nada. Pero buscar esa parte positiva creo que nos ayuda a todos a estar de mejor humor, seguramente. Mi serie favorita de siempre no es la típica de Wire, un poco, no es The Wire, no es Los Soprano, que me encantan. A mí me encanta A 2 metros bajo tierra, por encima de cualquier otra cosa del mundo, que es un poco feel bad y feel good, las dos cosas. Y hay un momento en otro, solo cito funerales hoy, me he dado cuenta ahora, hay un momento en otro funeral donde una mujer que acaba de perder, creo, al marido, le pregunta al protagonista, Nate, ¿por qué la gente tiene que morir? Y él contesta, para que la vida sea importante. Pues Tomaso, la última pregunta se la voy a lanzar aquí a las compañeras de Correo Sí Deseado. Ahora, si tuvierais un momento triste y tuvierais que ver, escuchar o hacer algo, os doy tiempo porque esto es un podcast, así que el tiempo de pensar lo vamos a cortar. Podéis pensar qué es lo que más feliz os hace o qué es algo que os ponéis siempre para poneros de buen humor. Bueno, yo he leído un libro hace poco, se llama Gozo, de Azahar Alonso. Y me pareció muy... Bueno, no sé, es un libro un poco extraño, es un ensayo, medio novela. Cuenta la historia de una chica que se cansa de su trabajo y busca un año sabático y se va a vivir a una isla, creo que es Malta, a una isla del Mediterráneo, buscándose la vida. Pero me dio la sensación
me generó muy buen rollo. O sea, además son capítulos como muy cortos, entonces fui leyendo poco a poco y me generó muy buen rollo leer ese libro. No sé si volvería a él siempre, pero sí que me generó muy buen rollo. Brenda. Y yo, pues a lo mejor algún libro de relatos también, sí, que no sea una historia larga que me meta en ella y que tarde días, sino consumo más rápido, pues Piscinas vacías de Laura Ferrero, a lo mejor. Bueno. Y el último también de Laura Ferrero. Bueno. No es mi feel good, pero... Yo voy a cerrar con lo básico, los Monty Python, que siempre hay que volver a ellos. Y el otro día estuvimos escuchando aquí en el estudio con mis compañeros de audio Corazón Partido de Alejandro Sanz. Ojalá pudiéramos poner música en los podcasts porque te la pondría, Tomaso. Me encantaría. Pero como no podemos hacerlo, pues me despido de Brenda, Yolanda, muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Y Tomaso, nosotros nos vemos el mes que viene. Dentro de nada. Venga. Este episodio lleno de felicidad lo he realizado junto a Brenda Valverde, Yolanda Clemente y Tomaso Coch. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. Yo soy Jimena Marcos y esto ha sido Hoy en el País. Nos escuchamos el mes que viene. Chao.